Hermanos y amigos, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este 19º devocional de la Iglesia Cristiana Amparo y Fortaleza. Sean ustedes todos bienvenidos. Y solamente quiero recordarles que seguimos adelante, seguimos tomados de la mano de nuestro Dios, y esa es la invitación también. Quiero decirles, recordarles que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que, hermanos, estemos confiando siempre en nuestro Dios, en nuestro Señor, que Él nos seguirá sosteniendo, Él nos seguirá bendiciendo también y fortaleciendo. Y en esta hora quiero poner en las manos del Señor este devocional en una oración. Padre Celestial, mi Dios, en esta preciosa mañana, Señor, te agradecemos infinitamente, Padre, por esta oportunidad que nos das, mi Dios, de alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque estás con nosotros, mi Dios. Gracias, Padre mío, porque hasta este momento tú nos has ayudado, nos has bendecido, nos has fortalecido, nos has sostenido en tus manos, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Te rogamos, mi Dios, que recibas toda gloria, toda honra, mi Dios, porque solamente tú, mi Dios, eres digno de ser en gran manera alabado. Por eso te alabamos en este momento, te adoramos, mi Dios, y te rogamos, mi Dios, que derrames bendición, sigas derramando bendición sobre todo tu pueblo, Padre mío, y sobre todas aquellas personas también que aún no te conocen y que tal vez en este momento nos están escuchando. Rogamos, Padre, toques los corazones de esas personas, mi Dios, y que ellos un día puedan tener también esa oportunidad, sean participantes de la salvación de la vida eterna, mi Dios. Rogamos, suplicamos en esta hora y te damos muchas gracias, Padre mío, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muy buenos días. Que sean ustedes todos bendecidos. Y abrazos. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora le doy muchas gracias a Dios por su misericordia y su amor para nosotros. Y para alabar y glorificar y exaltar su gran nombre, en esta hora voy a darle lectura al Salmo 139, que dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tu
indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy. Nuestro tema del día de hoy se llama Refugio en la tormenta. Y cuando me refiero a la tormenta, quisiera que habláramos un poco acerca de esas tormentas que tenemos de dudas. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento estamos buscando un lugar donde refugiarnos cuando las dudas acerca de nuestra fe, acerca de nuestro caminar diario empieza, en la vida cristiana empieza como a ser cuestionado en nuestro corazón, en nuestra mente. Empezamos a preguntarnos si en realidad vale la pena andar por este camino, por esta senda a la que fuimos llamados, y en algún momento pues también nos sentimos temerosos de preguntar, temerosos de expresar este sentimiento, esta preocupación, esta duda que nos aqueja por temor a lo que nos van a decir. Y bueno, la historia de hoy pues nos da una pauta también para poder buscar o encontrar ese refugio, lo que no significa que nosotros vamos a escuchar la respuesta que nos gustaría, pero sí nos va a dar una pauta, sí nos va a dar una esperanza, sí nos va a dar un lugar de consuelo, de paz, de tranquilidad y un enfoque también real y sano en donde nosotros podemos encontrar este refugio. El pasaje en el que vamos a meditar el día de hoy se encuentra en Mateo 11, del 1 al 15. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Quisiera que empezáramos en medio de la tormenta en la que se está encontrando Juan el Bautista. Al parecer se está haciendo algunas preguntas. Yo pensaría que está empezando a cuestionar su vida, sus acciones, todo el proceso que ha vivido, y llega un punto en que en su mente, en su corazón, hay una pregunta latente, una pregunta que lo está carcomiendo por dentro. Si recordamos toda su vida y todo lo que le dijeron, todo lo que vivió, está centrado
en un llamado que él tiene a preparar el camino del Señor. Y en este momento, en este punto, él se encuentra en la cárcel, con incertidumbre, necesitado de escuchar, de saber que lo que hizo en su vida valió la pena. Y por eso va a hacer una pregunta que Jesús mismo también la hizo válida. ¿A qué me refiero con esto? Que Jesús no lo regañó, Jesús no se ofendió, sino por el contrario entendió la situación en la que Juan se encontraba y trató de dar alivio a su corazón. Nuevamente debemos de estar conscientes que Juan estaba encarcelado cuando va o envía a sus discípulos a ver a Jesús. Él desarrolló su ministerio, él anunció el mensaje del arrepentimiento, él prepara el camino para que venga Jesús. En algún momento también, mientras sus discípulos le platican lo que está haciendo Jesús al otro lado del Jordán y todo lo que está sucediendo, Juan entiende y sabe, y de una manera tranquila dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Estaba entendiendo que ya su ministerio, su tiempo había llegado, o el momento de la culminación, digamos, de su ministerio ya estaba acabando. Pero sin embargo, no es el único personaje que se encuentra en esta situación después de haber comunicado un mensaje tan fuerte, tan profundo al pueblo de Israel. Lo vemos también con Elías, después de haber contendido con los profetas de Baal y de Acera. Posteriormente llega un momento en que él se siente cansado, se siente desanimado. Y en este caso también le sucede a Juan el Bautista, después de todo lo que ha hecho, de que ha estado ante el rey, después de ser encarcelado, él ya se siente cansado y expresa una pregunta válida para él, tanto válida también para nosotros. Envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y esta pregunta nuevamente es la pregunta más fuerte tal vez que pudo haber recibido Jesús de uno de los personajes más representativos también dentro de su ministerio, porque él fue el que lo bautizó, él fue el que dio testimonio de él fue el que de alguna manera le dijo a sus discípulos: vayan y síganlo también. Y ahora este personaje que en algún momento había creído, este personaje que en algún momento había con euforia, con autoridad, había dicho: él es aquel que no tengo derecho, o de quien no soy digno ni siquiera de atar la correa de su calzado, ahora está preguntándole: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Imagínense lo impactante. No somos nosotros los únicos que de pronto nos sentimos cansados, no somos los únicos que en algún momento nos preguntamos dentro de nuestros corazones, en nuestra mente, si el seguir a Cristo vale la pena, a pesar o en medio de todas estas tormentas que nos aquejan y de las cuales nos dolemos. Ahora bien, una de las cosas que podemos observar posterior a que los discípulos de Juan preguntan a Jesús lo que Juan estaba pidiendo. Una de las cosas que podemos notar con la forma en que Jesús va a responder es que tiene dos elementos que constantemente van a ser muy utilizados por Mateo en la descripción de la historia de Jesús. Y es el hecho de que él va a relacionar o va a comprobar, digamos, o respaldar las obras de Jesús con las Escrituras. Constantemente usted va a escuchar la frase: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o escrito está. Una de las características de Jesús también es la forma en que responde sus preguntas. Anteriormente, en el Evangelio de Juan, cuando algunos de los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús,
y le hacen también una pregunta, le dicen, maestro, ¿dónde moras? La respuesta que Jesús va a dar es, vengan y vean. Y en esta ocasión sucede lo mismo. Al inicio del ministerio de Jesús, en el apogeo del ministerio de Juan el Bautista, y al final también de su travesía, se van a encontrar a este Jesús contestando de la misma manera. ¿Sí? La primera vez fue, maestro, ¿dónde moras? Y en esta ocasión va a ser, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? La respuesta va a ser con la vista, pero también con las Escrituras. Y es ahí donde vamos a encontrar o va a mostrar Jesús el consuelo o la esperanza que va a dar a Juan. Jesús tiene el poder para hacer muchas cosas, y dentro de esas cosas tiene el poder para liberar a Juan de la cárcel, pero no va a suceder. Pero sin embargo, en medio de la aflicción, en medio del dolor, Dios va a alimentar, Dios va a fortalecer el corazón de Juan, va a resguardar el corazón en medio de todas esas incertidumbres, en medio de todas esas esa tormenta que le está quejando en su mente, en su corazón. La respuesta que Jesús le da la muestra abiertamente. En esa hora, dice el Evangelio, Jesús empieza o hace algunos milagros. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Está contestada la pregunta no solamente con la Escritura, sino está contestada con lo que está aconteciendo, con lo que los discípulos pueden ver y pueden contarle a Juan en un momento de aflicción, en un momento de dolor. De la misma manera, Dios quiere dar también a nosotros alivio, y el alivio lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Podemos encontrar también refugio, podemos encontrar consuelo. Pero es importante también que nosotros tomemos en cuenta o entendamos el papel que desempeñamos dentro de la historia del ser humano, o esta historia de la creación. Muchos de nosotros hemos llegado a pensar que somos el centro de todo y que Dios se mueve alrededor nuestro, pero en realidad nosotros no somos el centro, y esa es la diferencia, digamos, entre el humanismo y la fe cristiana. El humanismo piensa que el ser humano es el centro y que todo gira alrededor de él, pero en la fe cristiana, o en nosotros creemos que el centro o que todo gira alrededor de Dios, y que nosotros estamos para su servicio. Esto no significa que Dios sea egoísta, que no podamos cumplir nosotros nuestros deseos o nuestros anhelos. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros vivimos y nos movemos en base también a su voluntad, en base a su palabra. En tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios para nosotros tiene peso en la forma en que nosotros desarrollamos nuestra vida y tomamos nuestras decisiones. Y este es el punto también en donde el Mateo va a desarrollar también un concepto, una idea respecto a Juan y el propósito que él tenía. Si ustedes se dan cuenta, aquí se están contestando dos preguntas. La primera es, ¿eres tú el Cristo? O podríamos decirlo, simplificarlo y decir, ¿quién eres tú? ¿Sí? Ahora, ya contestando la pregunta, o que Jesús contestó la pregunta, ahora va a plantear también otra pregunta. ¿Quién es Juan? ¿Sí? Si nosotros hacemos la pregunta, ¿quién es Jesús? Y si vale la pena seguirle, nosotros podemos encontrar en su palabra la respuesta. Juan la encontró ahí y fue validada o fue confirmada a través de las obras que Jesús hizo en ese momento. Ahora la pregunta es,
¿quién es Juan? Y esto va a ser importante también para nosotros, porque el quién soy yo lo encontramos también en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Pero también ¿quién soy yo? Y una vez entendiendo, identificando esta verdad, nosotros podemos encontrar refugio en su palabra, podemos encontrar sentido también a nuestra vida y a lo que por lo que estamos pasando. ¿Quién es Juan? Bueno, dice que cuando ellos se fueron a dar el mensaje para decirle él es el Cristo, ahora Jesús va a exponerle a la gente quién es Juan. ¿Qué estaban buscando? Salieron al campo a buscar o ver una caña azotada por el viento o a un rey, y dando la descripción dicen, no, porque los reyes están en sus palacios, ustedes salieron a buscar al desierto a un profeta, y lo que escucharon de él fue precisamente palabra de Dios para ustedes, y su mensaje era duro, no era un mensaje suave, un mensaje que anunciaba juicio y que anunciaba la necesidad del arrepentimiento. ¿Quién es Juan? Juan es un profeta, o es el profeta que también se va a describir como anunciado en las Escrituras, ¿sí? Y eso es lo que les comentaba, la identidad de Juan, la realidad de Juan, la esencia de Juan está contenida, o Jesús mismo les dice que está contenida en su palabra. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos también quién soy yo, la respuesta está contenida en la palabra de Dios. Juan dice es de quien está escrito en las Escrituras, valida, confirma su ministerio, ¿sí? No es para Juan, sino es para todos los demás que estaban escuchando y estaban viendo esa conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Se encargó de preparar el camino del Señor, pero también va a expresar algunos otros elementos importantes, como el hecho de que Él no es, digamos, es la antesala de una nueva etapa, es la antesala de una nueva, del inicio del reino de los cielos. De hecho, no está considerado como los nuevos o como la parte de la iglesia, sino está considerada como los profetas, y de hecho dice que es el último. Y de muchos que fueron antes también de la iglesia se dice que simplemente vieron, añoraron ver, desearon, se regocijaron, anhelaron, pero no pudieron ser partícipes de esa nueva etapa de la historia de la humanidad, de la relación entre Dios y la humanidad. Entonces Él es el final para el inicio de algo nuevo, y expresa la grandeza de Juan, expresa el privilegio, expresa el trabajo, el sufrimiento que él tuvo o debía de padecer para que el reino de los cielos fuese inaugurado. Él iba a sufrir, él iba a padecer. Entonces su vida, su ministerio se está desarrollando entre violencia, que es lo que Jesús va a estar expresando, y obviamente también eso no va a cesar ahí, sino va a continuar. En la era de la iglesia se expresa esa, o en su historia se expresa esa realidad, el dolor, el sufrimiento, el que se va desarrollando en el proceso. Pero bien, describe o presenta a Juan el Bautista como Elías que había de venir. Y la declaración con la que terminamos es: el que tiene oídos para oír, oiga. Si pongan atención. La esperanza no se encuentra en lo que Dios pueda, digámoslo así, hacer en este momento. Los milagros que hizo para Juan eran señales de la instauración, la llegada del reino, la llegada del Mesías. Y de la misma manera, Juan tiene que morir, tiene que padecer.
Entonces, y finalmente, si nos damos cuenta, Juan no fue liberado de la cárcel. Sin embargo, el enfoque o el énfasis de la esperanza que Jesús está dándole a Juan es el hecho de que en el proceso de la historia Dios sigue obrando y tiene el control de todo. No hay nada que escape de su mano y llegará a su fin. Y curiosamente, y esto vuelvo a repetir, no significa que Dios no pueda obrar en este momento, no significa que Dios no pueda rescatarnos y librarnos ahora. Para muchos el cuestionamiento también es: si no lo hace, ¿qué? La respuesta es: vale la pena, sí vale la pena vivir por Él, sí vale la pena fortalecernos, sí vale la pena andar en sus caminos, aunque en este momento no recibamos lo que deseemos o lo que queramos. ¿Por qué razón? Porque al final de todo, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y ahora solamente estamos en un proceso de cambio, un proceso de transformación, un proceso tal vez de dolor en algunos momentos. Pero llegará el punto en donde nosotros seremos o recibiremos la recompensa de seguirle. Y algo que se expresa o que se dice de los que fueron desde Juan hacia atrás, digámoslo así, es que están en espera todavía. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué pasa entonces en el tiempo de nuestra tormenta? ¿Qué debemos de hacer? Tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesucristo en donde nosotros nos podemos refugiar, y finalmente tenemos la esperanza también que pase lo que pase en este momento, al final seremos también perfeccionados juntamente con aquellos que están a la espera. No hay pierde siguiendo a Cristo. Así como Juan el Bautista, la pregunta es: ¿valió la pena? Pero no es porque estaba esperando ser liberado de la cárcel, sino estaba esperando escuchar que en realidad su padecimiento, su muerte, sería relevante, sería significativa. Y al momento, o hasta el día de hoy, nosotros podemos saber que esa muerte o la muerte de Él fue significativa y aún benéfica para nosotros. Que Dios les bendiga.